Buenas tardes, vamos a presentar nuestra práctica de filtros electrónicos. En esta práctica se simularon dos circuitos, uno de un filtro bicuadrático y otro filtro de variable de estado. Bueno, nuestro primer filtro será un filtro bicuadrático. Se tienen diversos datos de inicio, como es la frecuencia de corte en 1 kHz, un ancho de banda de 500 Hz, una ganancia de 1.3 y un capacitor de 33 nanofaradios. Una vez hechos los cálculos debidos, se obtenieron las resistencias correspondientes para poder armar nuestro circuito. Y bueno, nuestro circuito cuenta con dos salidas. La salida del primer amplificador es de tipo pasabandas y la del segundo amplificador es de tipo pasabajas. Nuestra frecuencia de corte la obtuvimos de multiplicar 2, que es nuestro voltaje de entrada, por la ganancia de 1.3, dándonos 2.6. Una década antes de la frecuencia de corte, la señal color azul es la señal de salida del pasabandas, mientras que la de color morado es la señal de pasabajas. Y la amarilla es la original. Y una década después de nuestra frecuencia de corte, ambas señales se ven atenuadas. Esto de igual manera se puede observar en los de Bode. Aquí tenemos el filtro pasabajas en el cual hay un rizo. Vemos que a partir de la frecuencia de corte, que es de 1 kHz, empieza a bajar la señal. Y antes sí hubo un aumento por el rizo, pero está constante acá, que significa que está dejando pasar la señal de antes de 1 kHz. Y acá tenemos el pasabanda, que tenemos que el ancho de banda es de 500 Hz. Bueno, aquí aproximadamente tenemos el 1500, porque la frecuencia central es de 1 kilo. Entonces, en 1500, a partir de acá, está siendo atenuado, y antes de 500, que sería el otro extremo, igual está atenuando. Y ya esto es lo que se ve que está pasando. En continuación mostramos el de variables de estado. Entonces, el circuito que se muestra es el filtro variable de estado y pues basándonos en su configuración, sabemos que vamos a obtener tres tipos de salidas. La primera, que es la pasa altas, que se puede obtener después de, o sea, a la salida del primer amplificador. A la salida del tercer amplificador obtendremos la salida de un filtro de tipo pasabajas, y sobre la línea inferior que viene de la resistencia 1 que se muestra en el circuito es la salida de un tipo filtro pasabanda. Entonces se hace cierto cálculo para obtener los valores de las resistencias. R1 pues se propuso inicialmente, así como el valor del capacitor, que va a ser el capacitor el mismo valor en todo el circuito. R1 se propone, R2 se obtiene. Y el valor de las demás resistencias, que es el mismo, se obtiene partiendo de la ecuación de la frecuencia central, que es igual a 1 kHz, y eso lo igualamos a 1 sobre 2pi por R por C. Entonces, esas son las tres salidas que obtenemos del filtro variable de estado. Aquí podemos observar en la gráfica, en la frecuencia de corte, que para el pasabanda es también la frecuencia central, que están, bueno, la original es la amarilla y la azul es del filtro pasa alta, la morada es del pasa bajas y la verde es del pasabanda. En este caso todos están amplificando, bueno, está pasando y tiene una atenuación porque la ganancia es de 0.707. En este caso entran 2 y lo multiplicamos por la ganancia de 0.707 y ya nos da 1.41, que es justo lo que está saliendo. De ahí una década antes, que es en 100 Hz,
vamos a observar que el verde y el azul están atenuando y el morado está dejando pasar la señal, dado a que el morado es pasabajas es 100 Hz antes de la frecuencia de corte, y el pasabanda y el pasa alta están atenuando, son el verde y el azul. Posteriormente, una década después de la frecuencia de corte, que son 10 kHz, acá observamos que el que está dejando pasar es el azul es el filtro pasa altas, el amarillo es la original y están atenuando tanto el pasabanda como el pasabajas. A continuación se muestra la gráfica de los diagramas de Bode. Entonces, para poder visualizar un poquito mejor el comportamiento de estos tres filtros que obtenemos en las salidas, el diagrama de Bode pues, nos da una representación más gráfica, más visual, en donde la línea azul que se ve en el diagrama superior, la línea azul nos va a indicar el comportamiento del filtro pasabajas. Entonces vemos cómo todas las señales antes de 1 kHz van a ir pasando, llegando a ese punto se va a ir comenzando a atenuar. En cuanto más se aleje de la frecuencia de corte, que es 1 kHz, la atenuación será mayor. Ahora, analizando el filtro pasa altas, que es la línea verde, que se muestra en el mismo diagrama, vemos cómo va a ir inicialmente atenuando, y la atenuación va a ir disminuyendo conforme nos acercamos a la frecuencia de corte de 1 kHz. A partir de este punto, la atenuación pues ya va a ser mínima y todas las señales van a estar pasando. Y como sabemos, la tercera salida de este tipo de filtros, variable de estado, es un pasabandas. Ese comportamiento lo veremos con la línea roja, en donde la frecuencia central de este filtro es en 1 kHz. Ahí lo podemos corroborar viendo que tenemos la máxima ganancia de las señales que están entrando. Entonces, en cuanto más se aleje de esta frecuencia, la atenuación va a ser mayor y entonces las señales no van a poder pasar. En cuanto se acerque más a este punto, las señales pues sí van a estar pasando, y solamente en ese rango, en esa frecuencia, en cuanto se acerque, va a pasar. Y eso sería todo de nuestra cuarta práctica de filtros electrónicos. Gracias.